de calidad. Bueno, decíamos que salió el número de inflación, 6% en enero. ¿Y qué significa esto, digamos? Hay quienes creen, y es un debate que está teniendo también la oposición, que sin un plan de estabilización, sin un plan más abarcativo, no va a frenar la inflación, ¿no? Y que muchos incluso atan esto a la posibilidad de un recambio político, que solo en un escenario de un nuevo gobierno, en todo caso, vaya a saber uno, digamos, cuál vertiente o quién se imponga finalmente, porque es un año de muchísima incertidumbre. Además, bueno, que solo en un contexto de alguien que tenga el respaldo político y que piense un plan mucho más generalizado, sino la propia dinámica de la inflación solo se retroalimenta. Juan Manuel Telechea es economista, escribe en el medio Cenital un newsletter y escribió hace poquito un texto sobre esto. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buen día. ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. A ver, da la sensación, vos hablabas un poco, y es un debate entre los economistas también, ¿no? Que en la medida en que la inflación es persistente, las paritarias buscan ir a la par y que una cosa, que algo que en algún momento servía para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, ahora en realidad genera una dinámica por la cual solo alimentás más la inflación. Claro, en realidad es como que hoy estás en un régimen inflacionario muy elevado. Y entonces, vos lo que tenés ahí es que todos los precios, los salarios, digamos, tienen básicamente la misma conducta, ¿no? Que es tratar de aumentar lo más rápido posible, porque lo que están viendo es que los precios están incrementándose cada vez de una manera más elevada, ¿no? Entonces, eso te genera un efecto que se va retroalimentando a sí mismo. Entonces, básicamente ahí lo que vos tenés en un régimen de inflación elevada, como se conoce en la literatura el que está actualmente hoy en Argentina, es que tenés dos componentes principales que son los que hacen que sea muy difícil de bajar la inflación en estos contextos, ¿no? Uno es lo que se conoce como la inercia. La inercia es que, digamos, los precios vienen siempre aumentando a una velocidad y, por lo tanto, cuando vos vas a aumentar un precio, cuando vos vas a negociar un alquiler, cuando vos vas a negociar una paritaria, bueno, tu referencia para pedir aumento, ¿no? En función de lo que esperás que va a suceder, siempre es mirar para atrás. Entonces, es muy difícil de pensar que vos vas a querer aumentar tu salario en función de una proyección del 60%, por ejemplo, que es la oficial, cuando vos ves que la inflación en los últimos 12 meses incrementó un 100%. Entonces, por un lado tenés eso, es una inercia, que es un factor bastante típico en este contexto, que hace que vos no puedas bajar la inflación de una manera muy rápida. Pero además de esa inercia, vos tenés otro problema, que es la falta de confianza. Porque, digamos, imagínate que vos estuvieses convencida de que la inflación va a ser del 60%, no a fin de año y no del 100% como es ahora. Bueno, si estuviese realmente convencida, seguramente ahí sí, digamos, aumentarías, ¿no? Pedirías una paritaria, un aumento de alquiler, o aumentarías los precios de tu empresa en función de esa proyección. La combinación de esos dos problemas es lo que hace que sea tan difícil. Y acá, digamos, déjame poner una analogía que usó Krugman, que es uno de los principales economistas a nivel mundial, que están también hoy en día discutiendo la vuelta de la inflación, que me parece fantástica, ¿no? Que es la que todos sabemos cuando uno fue a un partido de fútbol en la cancha y ve que el de adelante se para, ¿no? Que viene una jugada de gol y que el de adelante se para. Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, mirá, en un país, podríamos decir, entre comillas, normal, donde el resto de la gente no se va a parar, vos sabés que esa persona, en 5 minutos, cuando pase la jugada de gol, se va a volver a sentar. Por lo tanto, vos no te vas a parar, ¿sí? Vos confiás en lo que va a hacer esa persona, sabés que todo el mundo hace lo mismo, por lo tanto no lo haces. Ahora, si vos sabés que cuando esa persona se para, atrás de esa, todo el resto de la persona va a hacer lo mismo, bueno, vos no te va a quedar otra que parar, porque si no, no vas a ver el partido. Entonces, ¿con qué resultado terminamos? Terminamos todos peor, parados, más incómodos, viendo el partido, de una manera mucho más incómoda, y justamente el problema, si vos te fijas acá, es que es un problema de falta de coordinación, ¿no? O sea, falta alguien que diga, che, no se paren, porque si se paran, perdemos todos. Y además, fíjate que otra cuestión que es interesante acá, una vez que estamos todos parados, vos no sabés quién fue el culpable. No decís, che, Pepito ahí fue el que arrancó todo. No, es muy difícil. Me gusta la analogía, pero prefiero ver los partidos. En determinados momentos, la excitación del partido exige que te pares. Claro, pero digo, ponele que si todo el mundo razonara de la misma manera, nos pararíamos todos. Quizá no viene la jugada de gol, viene Messi, nos paramos todos, sí. Fue gol, festejamos, nos volvemos a sentar. Sí. Ahora, cuando, digamos, no funciona de esa manera normal, nos paramos todos, nos quedamos parados porque pensamos que el de adelante también se va a quedar parado. Claro. Entonces terminamos todos parados, ¿no? Si todos pudiésemos coordinar esto, decíamos, bueno, che, mirá, nos sentamos, veamos la jugada de gol, quedémonos parados, pero después nos sentamos y vemos el partido mucho mejor. Entonces esto es lo que se conoce como el dilema del prisionero o un problema de falta de coordinación, que si lo llevas a la economía argentina es un poco esto que estábamos charlando recién. O sea,
por más de que a mí me digan que el objetivo de inflación es del 60%, bueno, si yo veo que está todo aumentando al 100%, si veo que las empresas están haciendo lo mismo, es muy difícil que yo vaya a jugármela y decir, bueno, si yo voy a aumentar al 60%, ¿no? Ahora, si todos al mismo tiempo, empresas, trabajadores, contratos de alquileres, etcétera, estuviésemos convencidos que eso fuese de esa manera, bueno, probablemente todos nuestra pauta inflacionaria sería más baja y por lo tanto ajustaríamos los precios y salarios a un nivel más bajo y podríamos lograr ese nivel de inflación. Entonces, ese es el gran problema. Pero de nuevo, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir a un trabajador o también a una empresa que se arriesgue, ¿no? Que sea el primero en hacer esto cuando sabe y conoce la experiencia argentina en cuanto a inflación, en cuanto a anuncios y toda esta cuestión? Pero en Entonces, un régimen, claro, es, de inflación alta, daría la sensación, Juan Manuel, por lo que te escucho. A ver, ha habido, digo, qué sé yo, el plan austral con Alfonsín, ¿no? Bueno, la convertibilidad con Menem, qué sé yo, distintos momentos y distintos intentos de distintas maneras de generar confianza en un plan de estabilización. En un régimen alto, ¿alcanza con esto de tomo una medida por acá, un precio justo, voy con la carne, trato de bajar el déficit, freno un poco la emisión monetaria, me ocupo de alguna... ¿O necesitas además generar esa confianza? Porque da la sensación de que eso es lo que falta. Bueno, exactamente, ¿no? Digamos, si uno piensa que el problema es es muy difícil de generar esa confianza con medidas aisladas. Entonces, por eso cuando uno mira, ¿no?, el estudio de los planes de estabilización, siempre encuentra que son anuncios medio rimbombantes, que se anuncian con un paquete de medidas, y la idea justamente es esa, generar esa expectativa. Y ahí vos justamente mencionaste la austral y la convertibilidad, que fueron dos maneras distintas de lograr esa confianza. En el plan austral, podríamos decir, esa confianza no estaba, y por lo tanto lo que se hizo fue una manera medio coercitiva, ¿no? Fue congelar precios y salarios, justamente diciendo, miren, como ustedes no confían en mí, yo voy a hacerlo de una manera medio compulsiva. Pero van a ver que una vez que yo controle precios y salarios, van a pasar 4 o 5 meses, la inflación va a bajar. Y por lo tanto, ahí sí yo voy a decir, bueno, miren, negocien ahora ustedes, pero la inflación en lugar de ser 100 va a ser 60, 70, porque además de esos controles de precios y salarios, yo lo que hice fue estabilizar el tipo de cambio, reducir el déficit fiscal, reducir la emisión de dinero, subir las tasas de interés, y entonces eso me permitió en 3 o 4 meses que los precios bajaran, y entonces ahí sí yo puedo permitirle negociar mirando una inflación que es más baja que la anterior. La convertibilidad directamente fue un extremo mucho más agresivo, ¿no? Lo que dijo es, miren, ustedes no me creen, bueno, yo les voy a confirmar y voy a hacer esto que sea por ley. Voy a estabilizar el tipo de cambio, voy a poner por ley que va a ser 1 a 1, por lo tanto no lo voy a subir, y ese precio, ¿no?, que es la principal referencia de la economía para todas las empresas y trabajadores, bueno, al estar fijo, hace que sea una gran ancla nominal, ¿no? Un gran precio que tracciona al resto, y que eso fue lo que permitió paulatinamente bajar la inflación y que se mantenga de manera sostenida en niveles más bajos. Claro, claro. Y igual Argentina es un caso increíble, ¿no? Porque el otro día, por un trabajo que estoy haciendo, estaba mirando el plan de estabilización de Helbar del 73-74, ¿no? 50 años. Muy parecido, o sea, de nuevo, precio, salario, la paritaria. De hecho, ahí sale la ley de abastecimiento, y ahí venía, que en algún momento quisieron usar ahora, y ahí empezaron a obligar a las empresas a poner precio en el envoltorio, el packaging de los productos que ponían en el supermercado, cosa que se acaba de volver a discutir, al final la descartaron. Pero decís, hace 50 años que Argentina vuelve a encontrarse siempre con este mismo problema, y peor cada vez, ¿no? Sí, yo ahí, digamos, quiero ser, por un lado, un poquito realista / pesimista, pero también un poco optimista, ¿no? A ver. Es muy fascinante la literatura, porque cuando vos mirás para atrás y te pones a estudiar, ves que esto pasó en un montón de países. Si bien la Argentina siempre fue excepcional, digamos, tuvimos más planes de estabilización que el resto, no pudimos solucionarlo, pero esto pasó en toda la región, y hay un trabajo reciente que pero dejó de pasar, bueno. Está bien lo que decís, pero esto es un tema que los demás países no volvieron después de los 90 a tener. Por eso. Si vos mirás, qué sé yo, Perú, Bolivia, ¿no? Por eso, digamos, ahí el punto es que hubo planes que fueron exitosos, otros muchos que no. Esa es la primera cuestión, ¿no? La probabilidad de éxito de los planes de estabilización es baja. Por esto que te decía, porque es un problema muy difícil que requiere una cuestión muy quirúrgica, ¿no?, del diseño de las medidas. Pero, como te decía, un trabajo reciente de Martín Rapetti, Gabriel Palacio y Joaquín Waldman, que acaban de sacar, lo que ellos hacen precisamente es agarrar, creo que eran más de 50 planes de estabilización de los últimos 40 años, y decir, bueno, a ver, veamos qué pasó con estos planes, clasifiquémoslos en función de exitosos, transitoriamente exitosos, es decir, que bajaron la inflación pero que después subió, y planes que directamente fracasaron, es decir, que nunca bajaron la inflación.
y a partir de esa clasificación veamos cuáles fueron las condiciones iniciales, ¿no? O los requisitos, cuáles eran las condiciones en las que cada plan arrancó, a ver si ahí podemos encontrar una cuestión. Y ellos encuentran datos que son bastante contundentes, en el sentido de que hay, digamos, 3 requisitos, ¿no? O sea, por un lado tenés que tener un frente fiscal bastante acomodado. Si el frente fiscal no tenés ordenado antes de iniciar el plan de estabilización, es muy probable que digamos, no llegues a Y ahí bajar hay un los precios poco más de sostenida. orden ahora, o por lo menos las metas esas se están cumpliendo. Claro, un frente externo ordenado, tenés que tener reservas necesarias para sostener el tipo de cambio. Ahí ya te Y la justamente, debo. bueno, por eso entonces el punto es ese, ¿no? El tipo de cambio tiene que estar en un nivel relativamente estable, porque lo que te suele pasar con los planes de estabilización es que suelen ser, digamos, expansivos en términos de actividad económica. Cuando la inflación baja de una manera rápida, la actividad económica repunta bastante fuerte. Los salarios le ganan a la inflación, las empresas tienen mejor poder de compra, ganan más, venden más, pero eso justamente te desestabiliza la economía, porque empiezan a aumentar las importaciones y entonces si vos no tenés los dólares suficientes, si vos no tenés un equilibrio fiscal más o menos ordenado, eso te puede terminar provocando la devaluación del tipo de cambio, que es lo que termina haciendo que el plan fracase. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Hoy yo te diría no están en esas condiciones, pero vos podrías pensar, digamos, en un mundo utópico, ¿no? Que este gobierno siga haciendo estas cosas y que el próximo gobierno, ya además con mayor confianza, que esto siempre pasa cuando hay un cambio de gobierno, o es el mismo o quien sea, pero digamos, siempre pasa, se puede implementar un plan de estabilización que tratemos de bajar este problema de una manera permanente, ¿no? Juan Manuel Telechea es economista, escribe un newsletter en en la Cenital. Sí, medio digital, sería Cenital. Gracias, Juan Manuel. Gracias, María, nos vemos. Hasta luego. 8:47 de la